estar contigo te busco. Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Toda mi vida aquí. A tus pies, Toda Jesús. mi vida aquí. Oh, escuchando tu voz, escuchando tu corazón, Aquí queremos habitar, Jesús. habitando en medio, Aquí queremos estar contigo. besando tus pies, Señor. Aquí permanecer aquí. Donde encuentro perdón, Aquí queremos habitar contigo. encuentro tu gracia, Aquí encuentro queremos tu amor. quedarnos. Experimentar tu amor como nunca antes. Poderlo ser como tú, Aquí cerquita de ti. no separado de ti. Aquí queremos quedarnos. No separado de ti, Junto a ti, papá. junto a ti, Junto a Señor, ti, papá. para adorarte, Aquí queremos quedarnos. junto a ti, Aquí papá. queremos estar contigo. No me quiero ir, quiero volver a tu casa. Yo quiero Tú nos volver llamas a a tu este casa, lugar una vez más. a tu presencia, Tú estás llamando a tus hijos, a a tus tus brazos, hijas, a regresar, a hacer rezar al corazón de papá. quiero regresar a tu casa. Tú nos llamas a estar contigo una vez más. Amado mío, Escuchamos tu voz, amado mío, escuchamos que nos llamas, que amado nos dices venga, amado mío, venga, oh ven una vez más, venga a mí, oh ven una vez a más, estar conmigo una vez más, y déjanos sentir tu a gracia, estar conmigo una vez más, a nacer en tu presencia, a estar conmigo una vez más. ayúdame a volver a esas canciones de amor. Eres todopoderoso Jesús, amado Señor, todo amado mío, amado nuestro, extiende tu brazo de amor, Pueden escuchar la voz de papá extiende tu brazo de amor, que nos llama una vez más a su corazón. Jesús, Jesús, Que nos llama una vez más a lo simple. Que nos llama una vez más. You are calling us. You are calling con us expresión, back to your heart, God. y volvemos a ti, You are calling us. volvemos a ti. You are calling us No back to nos your dejes, heart. Señor, vuelve a traer la gracia de tu amor y vuelve a levantar al que ha caído, vuelve a
ha tropezado y dale fuerzas al que ya no tiene ninguna. No el agua para el que tiene sed, el pan para el que tiene hambre. Regresamos a ti. Oh, en tu casa encontramos el agua del que Volvemos a tiene poner sed nuestra mirada en ti. y el pan para el que tiene hambre. Nos volteamos a ti. Volvemos a tu casa, Nos volvemos volteamos a a tu casa, ti. a beber del agua en tu Volteamos mesa nuestra mirada a ti. y a comer del pan de tu mesa. Llena esta casa con tu Volteamos gloria nuestra mirada a ti. y ayúdanos a volver a ti. La quitamos Oh, que toda de la las ciudad cosas que nos estaban conozca distrayendo. que eres Dios aquí en la tierra. La quitamos Oh, vuelve a de las sanar cosas al que nos enfermo. estaban desgastando. Oh, vuelve a sanar al enfermo. Oh, ponemos nuestra mirada una Por vez favor, más por a favor, ti, inclina tu y oído, solo en ti. inclina tu oído una vez más. Oh, Jesús. En este lugar, inclina tu Oh, oído Jesús. una vez más. Inclina tu oído, inclina tu oído, Señor, y muéstranos el camino para volver a la casa, para volver a tu mesa. Muéstranos el camino, Señor, para volver a la casa, para sentarnos a la mesa. Queremos del agua de vida, queremos del agua de vida, queremos del pan de tu palabra que sana, que restaura y vivifica. No queremos volver a la casa, vuelve a despertar el anhelo por adorarte a ti. Vuelve a despertar el anhelo. Vuelve a despertar a los músicos, vuelve a levantar al caído, vuelve a levantar al caído, y que nuevamente tu gloria se conozca en El Salvador. Él ha preparado Ven una vez una más. mesa. Ven una vez más. Vamos, levanta tu voz en este lugar, levanta tu voz. Quiere cenar Hay un lugar en la mesa, con sus hijos. hay un lugar en la mesa. Levanta tu voz al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Una mesa. Y aún las puertas de las cárceles sean abiertas, y aún los presos escuchen la voz del que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquí en la mesa. Oh, levanta al enfermo, oh Señor, levanta al caído, te rogamos, Quiere que tengamos y que alrededor nuestro una vez más. los enfermos vuelvan a la vida. A la mesa. Que todo cáncer, Señor, que hayas decidido sanar,
salga de los cuerpos en este día. mesa. Oh, vuelve a la casa, vuelve a la mesa, vuelve a la casa del Padre. Y es ahí, Vuelve a comer del pan, vuelve a beber de los ríos es ahí, que vuelven a saltar. ahí, donde hay esperanza. Ay, Señor, en este lugar proclamamos vida en tu nombre, Jesús. Oh, el gran Yeshua HaMashiach, el que volverá, el que volverá, el que volverá por su iglesia. Está cocinando algo nuevo, algo nuevo. Volverás, él volverá. Es como si la comida que él está Él cocinando volverá. nos está llamando una vez más. Él volverá. Puedes oler lo que él está cocinando. Oh, siéntate a la mesa. So good, huele tan rico. Volvemos a la casa. Volvemos a la casa del Padre. Vuelve a la mesa. Señor, dejamos nuestros miedos. Dejamos nuestros temores ante ti. Vuelve a la mesa. Porque tu yugo es fácil y tú le Vuelve eres a la mesa. Oh, ven. Y te rogamos, vuelve a la casa. Hay un lugar en la mesa, vuelve a la casa, hay pan para ti, el agua de vida para ti. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la casa. Dile, Señor, quiero volver a casa. Quiero volver donde es fácil escuchar tu voz. Quiero volver, Señor, al lugar que siempre has tenido para mí, Señor. Quiero volver a ese lugar, Señor, donde puedo sentarme junto a ti y escuchar de tu verdad, de tus misericordias. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos y hacemos un ruego, Señor. Ayúdanos a volver a casa. Ayúdanos a volver, Señor, a las canciones. Ayúdanos a volver a lo espontáneo. Y que nuevamente la columna de fuego, Señor, sea el indicativo de que nos acompañes una vez más. Te queremos a ti, Señor. Anhelamos los milagros, Señor. Anhelamos ver al ciego ver. Anhelo ver al sordo escuchar otra vez. Anhelo ver al cojo saltar de alegría. Anhelo ver a la gente levantarse de los lechos de muerte. Anhelo ver, Señor, anunciar tu nombre a salvación a muchos. Pero lo que más anhelo es a ti. Vuelve a traer la columna de fuego a esta nación, Señor. Vuelve a traer el fuego, Señor, a El Salvador. Y anhelamos a ti, Señor. Las casas, los lugares, Señor, sin ti, Señor, no tienen sentido. Vuelve a traer el fuego, la pasión por tu presencia, Señor. Pero vuelve a traer la columna de fuego que le mostraste a Elías, el fuego que le mostraste a Moisés, Señor. Te rogamos, Señor, anhelamos ver tu gloria, Señor, pero te queremos a ti, Señor.
Moisés clamó, Señor. Está bien que nos den la tierra prometida, están bien tus promesas. Pero si tú no estás con nosotros, de nada vale todo, Señor. Te anhelamos a ti, te anhelamos a ti, te anhelamos a ti. Tú eres nuestro escudo, nuestro galardón, nuestro alto refugio. El que perdona nuestras iniquidades, el que borra nuestras faltas. Te anhelamos a ti. Te anhelamos a ti, Señor. Te anhelamos a ti. Y yo te ruego, Padre, yo sé que tú le mostraste a David, a Salomón y a Moisés, Señor, que tú no habitas en templos hechos, Señor, por hombres. Pero visítanos cada vez que nos congregamos, Señor. Y haz reposar tu presencia en este lugar, Señor. Haz reposar tu presencia en este lugar, Señor. Y visítanos, Señor. Vuelve a enviar tu palabra como la lluvia, como la nieve. Y vuelve a sembrar esperanza, Señor. Gracias por tenernos con vida y con salud, Señor. Y aún gracias si hubieras decidido lo contrario, Señor. Porque eres bueno. Y ayúdanos a anunciar tu palabra, Señor. Y que donde tu palabra llegue, Señor, vaya como una espada más cortante, Señor. Y en este día pueda penetrar, Señor, al encontrar un corazón que tenga fe de recibir, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que hoy tu palabra llegue, Señor, hasta aquellos corazones, Señor, adelante de recibir el pan de vida, Señor. Como una espada y a un corte hoy. Trae vida y salvación una vez más, te lo rogamos, Padre. Porque eres bueno. Y para siempre será tu misericordia. Oh Rey de los cielos, amado nuestro. Dichosos. Dichosos, Señor, los que confían en ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por tu verdad, por tu misericordia y por permitirnos compartir, Señor. En el nombre de Jesucristo queremos darte las gracias, mi Señor. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vengamos a bendecirle a Él. A declarar su bondad. Eres bueno, Señor. Bueno, familia, buenos días nuevamente. Vengamos a la palabra. Extrañamos los días donde ya no había mascarilla, ¿no? Bueno, yo quiero invitarles que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Antes de dar por finalizado el tema que hemos venido tocando, quiero hablar contigo. Hebreos 4, versículo 12. Yo le voy a leer la traducción en lenguaje actual. Hebreos 4, versículo 12, dice así, hablando de la palabra de Dios: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Vuelvo e insisto, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o son malos.
El autor del libro de los Hebreos, y guiado por el Espíritu Santo, nos recalca algo sobre la palabra de Dios. En la mayoría de traducciones, sobre todo en español, la Reina Valera, dice que la palabra de Dios es como, es viva, porque nos habla de alguien que no está muerto. Mateo, Lucas y Juan y Marcos nos testifican que Jesucristo no está muerto. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Por eso Hebreos 4 nos dice que la palabra de Dios es como, es viva y es eficaz, porque testifica que tenemos a nuestro Señor que no se quedó en la tumba, sino que resucitó con poder. Por eso la palabra de Dios es viva. Y como la palabra de Dios es viva, como dice 2 Timoteo 3, en el versículo 16 y 17, Dios siempre por las Escrituras nos estará enseñando, nos estará instruyendo, nos estará redarguyendo y nos estará corrigiendo, porque tiene un fin, según el versículo 16 y 17. Que estemos completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Por eso es tan importante que cada vez que tú vayamos a la palabra del Señor, ya sea que la leamos, que la estudiemos, o que seamos ministrados por la palabra, escuchando alguna predicación o estando en adoración, podamos abrir nuestro entendimiento y permitir al Señor que nos enseñe nuevas cosas. Una de las cosas que entorpece nuestro crecimiento, lo limita, es que nos acostumbramos a creer que lo que escuchamos una vez y ya Dios no tiene nada más que decirnos. Escuchamos ciertos pasajes y siempre pensamos que Dios nos va a hablar lo mismo, aunque el contexto no va a cambiar, y eso es importante, los principios no van a cambiar, pero al Dios estar vivo, siempre querrá enseñarnos, instruirnos, corregirnos y redarguirnos. Y por eso yo quiero invitarle hoy que vamos a hablar un poco de unas porciones que ya hemos escuchado muchas veces, es más, las hemos estudiado, que permitamos que el Señor nos pueda enseñar, nos pueda instruir, nos pueda redarguir. Guarda en tu corazón lo que el Señor escribió, las enseñanzas que te han ayudado, que te han llevado a donde tú ni siquiera te habías imaginado que podías llegar. Pero debemos aprender a abrirnos para lo nuevo que Dios tiene que enseñarnos. Y vuelvo a que insisto, con esto no estoy hablando de nuevas revelaciones, ni estoy hablando que el contexto va a cambiar. Las escrituras no van a cambiar, siguen siendo las mismas. Pero lo que Dios tiene que hablar contigo, lo que tiene que enseñarnos en el ahora, sí puede cambiar. Y de eso quiero compartir contigo ahora. Nos quedamos la semana pasada, que hoy vamos a dar por finalizado el tema de Sansón. Y vamos a comenzar a ver algo nuevo. El llamado de las cuerdas a las cadenas, o podríamos decirlo en nuestro español, en nuestro caló, de mal en peor. Y de eso quiero hablar hoy. Porque en la vida del creyente, en la vida del cristiano, no quiero hablar de aquel que no ha venido a Cristo, sino la vida de aquel que ya está en Cristo. Tiene que ir de mal en peor. ¿Por qué pasa de las cuerdas a las cadenas? ¿Okay? Quiero hablar un poco de esto y no quiero referirme a las consecuencias de un pecado o lo que Dios está tratando. No me refiero a eso. Quiero hablar un punto muy especial. En Jueces capítulo 15 y capítulo 16 nos habla los puntos de Sansón. Recuerden que Sansón, en Jueces 15, 9 al 13, la Biblia nos enseña que el mismo pueblo de Israel lo ató con cuerdas nuevas y lo entregó a los filisteos. Más adelante, en Jueces capítulo 16, del 4 al 21, Sansón es atado en por lo menos 4 oportunidades por Dalila, con membrillos, cuerdas nuevas, guedejas que son trenzas y entre otros aspectos por ahí. Pero al final de todo, la Biblia nos enseña que hay algo de lo cual ya no pudo librarse Sansón, y fueron de las cadenas. Y a eso se refiere este punto, de las cuerdas como a las cadenas. Vuelvo e insisto, Sansón en Jueces 15, 9 al 13, fue atado con cuerdas nuevas por el pueblo mismo, que lo entregó a los filisteos. De eso fue librado por el Espíritu Santo. Y en por lo menos 4 oportunidades, nos enseña Jueces 16, fue librado de 4 ataduras que le colocó Dalila, pero hubo una quinta, la cual ya no pudo librarse. Y esas fueron ¿cómo? Fueron las cadenas que le colocaron los filisteos, que le llevaron a perder la visión de todo, porque sacaron sus ojos, ¿recuerdan? Le fue rapado su cabello. Pero Dios mismo nos enseña y nos deja saber que aunque quizás para Sansón ya había terminado todo, el que comenzó la buena obra no la había terminado en Sansón, y su cabello comienza a crecer. El símbolo del pacto de Dios con Sansón vuelve a crecer, porque Dios en Cristo, un corazón contrito y humillado,
no lo va a despreciar jamás, y en Cristo tú y yo gozamos de nuevas oportunidades. Y de eso nos habla el final de las vidas de Sansón, que Dios, el que comienza la buena obra, la va a terminar, y que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia jamás, y en Cristo Jesús un corazón que se vuelve a Dios siempre gozará de una nueva oportunidad. Entonces, para hablar un poco de este punto de las cuerdas a las cadenas, quiero invitarte a que vayamos al primer libro de Samuel y vamos a ocupar el pasaje que hemos escuchado muchísimo de la famosa batalla de David y Goliat, que por cierto, el capítulo 17 del primer libro de Samuel te habla más allá de la batalla de David y Goliat. Tiene secretos escondidos ahí que nos dejan ver que hay mucho más de esto, ¿okay? Un pasaje que muchas veces ha sido utilizado por muchos predicadores, maestros de la palabra, evangelistas, para animarnos, para impulsarnos a no temer, para impulsarnos a seguir adelante. Pero en el contexto del pasaje hay una riqueza muy especial, sobre todo para lo que vivimos en estos tiempos. Dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Los filisteos, dice por aquí, juntaron sus ejércitos para la guerra. ¿Y qué más? Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca y Efes-Damim. La Biblia nos comienza diciendo en el versículo 1 sobre los filisteos, que no es la primera vez que aparece. Recuerde que Sansón enfrentó a los filisteos. Sansón fue puesto por Dios como juez para llevar su justicia ante los filisteos. Una labor que Sansón no alcanzó a terminar. Pero entonces no vemos que Dios no lo dejó abandonado. Dios seguía pendiente que tenía que traer un juicio sobre los filisteos y lo continúa ¿con quién? Con Samuel, con Saúl, con David y aún sigue con Salomón. Lo que Dios empieza lo termina, ¿okay? Nosotros estamos viendo en este momento que Dios continúa la obra que Sansón no pudo terminar. El trabajo que era con los filisteos sigue Samuel, Saúl, el primer rey, David y también sigue Salomón. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Pero ¿quiénes eran los filisteos? Históricamente los filisteos formaban parte de los que son llamados los pueblos del mar. Unos pueblos que se asentaban en el mar Mediterráneo, lo que tiene que ver en la costa oriental, por el lado de Grecia, Croacia y todos esos lugares, y eran llamados los habitantes de los pueblos del mar, que llegaron, y muchos historiadores nos dicen que se asentaron en la parte suroeste de Canaán, en lo que tiene que ver con el Mediterráneo. Algunos estudiosos de la Biblia suelen proponer que el nombre que le dan los hebreos a ellos, no lo que le dan otros, sino lo que les dan los hebreos, se origina a partir de una raíz semítica, no sé la pronunciación, pero se escribe en español PLS, no sé cómo se pronunciará en hebreo, pero su raíz es PLS. Y esta raíz hebrea significa división o invasores. Para el pueblo de Israel, para los hebreos en ese tiempo, los filisteos eran invasores que traían división. ¿Okay? Quiero hablar sobre este punto. ¿Okay? La palabra hebrea que se utiliza para señalar a los filisteos en el hebreo antiguo significa invasores o divisores. Podríamos decir entonces que los israelitas, los hebreos, llamaban a los filisteos los pueblos invasores que traen división. ¿Okay? La palabra división, una de las acepciones es separación, y eso vamos a hacer referencia ahora. Entonces podemos decir en el versículo 1 que el pueblo de Israel, los hebreos, se estaban enfrentando a los invasores que traen como división. Eso comienza a decirnos el versículo 1. Y la división, si la vemos en el versículo 1 del capítulo 17, ya estaba ¿dónde? Ya estaba en Israel. La separación ya estaba en Israel, porque los habitantes de Filistea, los filisteos, ya habían cruzado el territorio de Judá. Si se fijan en el versículo 1, en la parte final, nos dice que se habían congregado ¿a dónde? En Judá. Y en otras palabras, los invasores ya habían comenzado el trabajo de la separación, y ya la división, la separación estaba en las mismas tierras de Israel. En otras palabras, estaba ¿dónde? En su casa. Y es muy importante si usted vive circunstancias en tu hogar, y esto creo que te puede ayudar mucho. La Biblia nos enseña que el problema del pueblo invasor que trae división ya había llegado a Israel, ya estaba en territorio de Judá, y ellos habían comenzado a caminar
para traer la separación al pueblo de Israel. Donde ellos estaban, donde se estaban congregando los filisteos y donde estaba también Saúl, más adelante, está aproximadamente a la mitad del territorio de Israel. Esto es lo que nos da a entender que ya tenían un trabajo de división bien avanzado. Los filisteos, los pueblos invasores que se metieron a casa ajena, puede decirlo así, ya tenían un trabajo bien avanzado. Por lo general, el trabajo de la separación, y vamos a entender esto más adelante, uno lo viene a notar cuando ya está como bien avanzado. Por lo general, el trabajo de la separación o la división ya se viene a notar o a ser palpable cuando ya está bien avanzado, como le pasa en este momento a Saúl con el ejército. Ellos vienen a congregarse, vienen a pelear cuando ya el pueblo de los filisteos ya había avanzado por el territorio. Cuando ya había comenzado todo, es que Saúl y Israel reaccionan y los quieren enfrentar. ¿Okay? Y es una cosa que la Biblia nos dice, el trabajo de la separación, de la división, uno viene a notarlo, a darse cuenta cuando ya está bien avanzado. Ya vamos a entender esta parte de la separación, porque nos vamos a dar cuenta que la Biblia la toma por otro lado. Ya vamos a dar cuenta. Vamos al versículo 2. En el versículo 2 dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla. ¿Contra quién? Contra los filisteos. La Biblia nos afirma que Saúl no puso a pelear al pueblo contra el pueblo, sino Saúl, puede decirlo, ya tenía identificado quién era su adversario. Para nosotros como creyentes, Pablo por el Espíritu Santo nos dice: porque vuestra lucha, ¿qué es? No es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades y principados de maldad. La Biblia nos dice que nosotros tenemos bien identificado a nuestro adversario. Y en ese momento Saúl llega con el ejército, y la Biblia no nos enseña que Saúl pone a pelear el pueblo con el pueblo. Saúl le dice: el enemigo, ¿quién es? Es el que está allá, el que está enfrente, el que ya se metió a nuestro orden. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos para saber contra quién nos enfrentamos. Porque no vamos a hablar hoy sobre guerra espiritual, pero sí es importante que entendamos eso. Para poder enfrentar algo, tú tienes que saber a qué te enfrentas. Y Saúl, y al menos el pueblo, lo tenían claro en ese momento. Dice el versículo 3: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle que sucede entre ellos. No estaban juntos, había una gran separación entre ellos. Había algo que los separaba, dicen las escrituras, era un valle, no estaban revueltos en ello. Pero en el versículo 3 pareciera que los filisteos ya habían terminado su trabajo y iban a avanzar a este lugar. Pareciera que Israel los había detenido, pero no era así. ¿Okay? En el versículo 3 da la apariencia de que todo terminó, pero no fue así. La Biblia nos enseña que seguían estando enfrente los unos con los otros. Había una pausa entre ellos, y esa pausa no significa que las cosas habían terminado. Apenas, puedo decirlo, estaban iniciando. Había una preparación de parte del otro lado, una apariencia de paz, una apariencia de tranquilidad, que no era sinónimo de que las cosas habían cambiado. Sencillamente estaban tranquilos. Y aquí es donde viene lo que quiero compartir contigo, versículo 4 al 7. Y me gustaría invitarte que pudiéramos prestarle atención, si puedes tomar nota, porque no vaya a ser que como cristianos, como creyentes, nos encontremos jugando el papel de Goliat o nos encontremos jugando el papel del pueblo de Israel, que son dos, en este momento son ellos, ¿ok? David no ha aparecido todavía, pero en este momento, como creyentes, como cristianos, nos podemos encontrar jugando o el papel de Goliat o nos podemos encontrar jugando el papel del pueblo de Israel, que son dos papeles que la Biblia nos deja claridad y nos ayuda a entender qué está pasando en ese momento. Entonces, antes de leerlo de Goliat, vuelvo y les recuerdo, la palabra filisteo para el pueblo de Israel en ese tiempo significaba un pueblo invasor que trae división. Eso significaba filisteo, un pueblo invasor que se me metió a la casa y me está trayendo como división o separación. Aparece versículo 4. ¿Quién aparece? Aparece Goliat. Salió entonces del campamento de los filisteos, ¿quién? Un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo.
Algunos dicen que es aproximadamente 2 metros con 90, 2 metros 92. No vamos a pelear por 2 centímetros, vamos a decir que era alto. ¿Okay? Versículo 5, y mire, y traía un casco ¿cómo? De bronce. Preste la atención a esta palabra. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía ¿cómo? Traía grebas de bronce y jabalina de bronce. Vuelve a repetirnos el bronce, es muy importante, entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero como delante de él. Sigue el versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo quién? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl, escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis como nuestros siervos. ¿Y qué más? Y nos serviréis. Versículo 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee como conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué sucede? Se turbaron, ¿y qué más? Y tuvieron gran miedo. En el versículo 9, Goliat nos da una clave de qué es lo que estaban buscando. Esto es una constante en la Biblia. En el libro de Éxodo, para que lo tengas de referencia, Éxodo 14, versículos del 1 al 5, la Biblia nos enseña que cuando Faraón dejó ir al pueblo de Israel, se arrepintió, porque alguien le dijo: mira, la cuestión no es matarlos, la cuestión que es esclavizarlos. Y en este mismo contexto, Goliat le vuelve a repetir lo mismo que hace más de 500 años, casi 600 años atrás, si no es que más, sufrió el pueblo de Israel en el pueblo de Egipto. Cuando Faraón se dio cuenta que se habían ido, uno de los funcionarios de Faraón le dice: ¿qué error hemos cometido? Que hemos dejado ir al pueblo de Israel para que no nos sirva. Más adelante, muchos siglos después, Goliat vuelve a traer las mismas palabras, la misma amenaza. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo que tú y yo estamos enfrentando hoy no difiere mucho a lo que han vivido generaciones pasadas. ¿Ok? Lo que hoy nosotros vivimos, lo que vivieron o van a vivir nuestros hijos, o lo que vivieron nuestros padres, no difiere tanto de lo que vivieron generaciones pasadas. Porque el mismo problema que enfrentó Israel saliendo de Egipto es el mismo problema que ahora lo tiene. ¿A dónde? Lo tienen ahora en su casa. Esa es la gran diferencia. Antes estaba en Egipto, en una tierra que no era de ellos, pero ahora el problema lo tenían ¿a dónde? Lo tenían en su casa. Pero quiero dejar claro este punto. Lo que tú y yo hoy estamos viviendo no difiere tanto a lo que otras generaciones han vivido. Y si otras generaciones encontraron respuesta en Dios, en su palabra, también nosotros podemos encontrar respuesta ¿dónde? En Dios y en su palabra, porque vivimos circunstancias diferentes. No quiero hablar de tecnología, no quiero hablar de avances científicos, porque la gente se enfermaba hace 1000 años como se enferma hoy. La gente se pelea en los matrimonios como se pelean hoy. O sea, las mismas circunstancias se viven hoy. Y si la gente de antiguo encontraba respuesta en Dios y en su palabra, también nosotros podemos encontrarlo. Por eso la Biblia nos permite conocer estas palabras de Goliat, para que nos demos cuenta que muchas veces lo que nosotros llamamos nuevo ya ha pasado. Por eso hacemos bien en ir a su palabra. El pueblo de Israel estaba enfrentando lo mismo que sus antiguos, con la diferencia que ahora lo tenían ¿a dónde? En su casa. ¿Okay? Entonces, si aparece Goliat, un hombre alto, y Goliat la Biblia nos hace referencia de Goliat en por lo menos 3 aspectos. Goliat se presenta como un gigante, haciendo alarde de su grandeza, porque Goliat hace alarde de su grandeza. Un hombre grande, fuerte. El primer punto que quiero recalcarte es que Goliat llega delante de Israel para hacer alarde de su grandeza, de lo alto que es. La segunda cosa a la que hace referencia Goliat es a los logros de su pueblo, a sus obras. ¿A dónde tú lo ves esto? La Biblia en los versículos 5, 6 y 7 nos habla de los logros de los filisteos.
Recuerde que los filisteos vienen de los pueblos que están en el Mediterráneo y se asentaron en Canaán. Y esos pueblos pertenecían a lo que se llamó la era del bronce. Y los únicos que sabían cómo manejar el bronce en la tierra de Canaán eran los filisteos. Los únicos que sabían cómo manejar este metal, las propiedades del metal y la resistencia de este metal, ¿quiénes eran? Eran los filisteos. En otras palabras, aparece Goliat con su grandeza y aparece deslumbrando a toda una nación con los logros que su pueblo había tenido. Venimos a mostrarle lo que nosotros sabemos y ustedes no. Venimos a mostrarle hasta dónde llegan nuestras obras. Somos los que manejamos el bronce. Somos los que moldeamos el bronce, no ustedes. Por eso usted no ve esta referencia del bronce en Israel. Porque el bronce vino a darse conocer por estos pueblos, que eran los que descubrieron cómo manejarlo y para qué servir. Entonces vemos a un gigante que llega a ser alarde de su grandeza propia, llega a ser alarde de qué más, de los logros de su pueblo, lo que habían logrado todos ellos juntos. Y la tercera cosa que la Biblia nos llega a poner es que hace alarde de lo que tiene, de lo que ha conseguido, y utiliza sus palabras. Y utiliza sus palabras, nos dice la palabra del Señor, valga la redundancia, en el versículo 8, 9 y 10, para menospreciar al pueblo de Israel. Vuelvo y insisto, aparece un hombre grande que hace alarde de su grandeza, que llega a mostrar los logros que su pueblo ha conseguido a través de manejar el bronce, y utiliza palabras para menospreciar al pueblo. En otras palabras, Goliat, puede decirlo así, representa o vendría a representar para nosotros aquellas personas que se nos presentan haciendo alarde de lo grande que son, de los logros que han tenido, y con sus palabras quieren dejarnos saber. ¿Okay? Es muy importante. ¿Cuál es el objetivo de Goliat? Hacernos olvidar quiénes son. Uno de los grandes problemas que enfrentamos en el mundo, que enfrenta el creyente, que como cualquier persona, es que siempre vamos a encontrar gente que en la misericordia de Dios ha permitido que se engrandezcan, que tengan logros y que utilicen bien la palabra. Y eso es lo que vemos en Goliat. En Goliat vemos a una persona que hace alarde de su grandeza, alarde de lo que ha conseguido con su pueblo, y utiliza sus palabras para menospreciar a una gente, para hacerlos olvidar quiénes somos. Y comúnmente esto sucede con los hijos de Dios, para hacerlos olvidar quiénes son en Cristo Jesús. Cuando encuentres a una persona que hace alarde de su grandeza, de los logros que ha tenido, lo que ha logrado él, su familia, su ministerio, lo que sea, para menospreciarte a ti, lo más probable es que detrás de eso esté el adversario para que tú olvides quién eres en Cristo Jesús. ¿Bueno? Lo que Goliat quería en ese momento era que el pueblo se olvidara quiénes eran ellos en Dios. ¿Sí? Uno de los grandes objetivos de Goliat era hacerles olvidar quiénes son en Cristo Jesús. Por eso cuando vengan a tu vida, o permitas que personas vengan a tu vida, que vengan a hacer alarde de su grandeza, que vengan a hacer alarde de tantas cosas que han conseguido, y utilicen esto para menospreciarte a ti, sabe que delante tuyo tú tienes a una persona como Goliat. ¿Sí? Vuelvo y insisto, David no ha aparecido todavía. Estamos viendo a un hombre, no estamos viendo un demonio, es importante entenderlo. Estamos viendo a un hombre que no ha entendido que Colosenses 2:3 nos dice que todo conocimiento viene de Dios. Y si el pueblo de los filisteos manejaban el bronce es porque Dios les permitió que conocieran manejar el bronce. Vemos a un hombre gigante que no ha entendido que dice 1 Samuel 2, y esto me gustaría que me acompañaras. 1 Samuel 2, en el canto de Ana, 1 Samuel 2, versículos del 6 al 9, dice así: Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y ¿qué más? Y él enriquece, él abate y él enaltece. Él levanta el polvo al pobre y de muladar exalta al menesteroso.
para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte como por su propia fuerza. En Goliat vemos a aquellas personas, vuelvo e insisto, que se han olvidado o ignoran voluntariamente que todo lo que puedan haber conocido o todo el conocimiento que tengan para realizar labores proviene de ellos. Que toda persona que haya crecido, ya sea en su trabajo, en su ministerio, en su familia, lo que sea, es porque Dios lo permitió. Recuerde que 1 Samuel en el capítulo 5 nos dice de dónde provenía el gigantismo de Goliat, porque Dios lo había permitido a través de tumores. En otras palabras, Goliat había olvidado que quien lo había hecho gigante, ¿quién era? Era Dios. Dios mismo provocó el gigantismo de Goliat. Pero en este momento vemos a un Goliat que se había olvidado, perdón que lo diga de esta manera, Colosenses 2:3, utilizando una cita después, que todo conocimiento viene de Dios. Igual lo dice el libro de Job en muchas oportunidades. Dios es el que da el conocimiento viene del Altísimo. Si algo habían logrado los filisteos, era porque Dios lo había permitido. Si Goliat era gigante, era porque Dios lo había permitido. Dios fue el que decidió que Goliat fuera ¿cómo? Que fuera gigante. Y al menospreciar al pueblo, se olvidaba o no tenía en cuenta lo que Jesús nos enseñó, porque estamos hablando de épocas diferentes. Mateo capítulo 12, que creo que lo hemos escuchado. Mateo 12:37. Dice, porque tus palabras, ¿cómo? Serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Y Mateo 7, versículo del 1 al 5, dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Parece que en ese momento a Goliat se le había olvidado todo eso. Y es muy importante que tú y yo como creyentes no olvidemos eso. Que si creces y eres engrandecido, es porque Dios lo permitió. Si tienes conocimiento para hacer cualquier circunstancia, es porque Dios lo permitió. Pero lo que tienes y lo que has logrado no puede utilizarse para menospreciar a otro. Por eso le decía, puede ser que nos encontremos jugando el papel de Goliat, menospreciando a otros porque tenemos grandeza, porque tenemos conocimiento, porque tenemos éxito. Y de eso tiene que cuidar el corazón del Hijo de Dios. Porque al igual que Goliat, voy a decirlo así, nosotros no podemos pasar por alto que el que colocó el tumor, como dice 1 Samuel 5, en el lugar preciso para que Goliat creciera, fue Dios. El que le dio el conocimiento al pueblo de los filisteos para manejar el bronce como nadie más lo había hecho, fue Dios. Por eso Goliat tenía que cuidar ¿cómo? Sus palabras. ¿Se da cuenta? Hasta ahora no hemos hablado de la batalla de ¿quién? De David. Pero ¿qué tienen que ver los pueblos invasores que traen división? Y aquí es donde vamos a ir aterrizando. Uno de los sinónimos de la palabra división es ¿cómo? Separación. ¿Sí? Uno de los sinónimos de la palabra división es separación. Pero nosotros no estamos viendo a Goliat que logró que el pueblo se dispersara, que se peleara entre ellos. No estamos hablando que se dividieron entre ellos. Si usted lee todo el capítulo 17, te vas a dar cuenta que Goliat no tenía como propósito separar al pueblo, o sea, que se dispersaran entre ellos, que se pelearan entre ellos, no. Era un invasor que quería traer división, o sea, separarlos de ¿qué? Separarlos de la verdad. Goliat quería separarlos de la verdad. ¿Dónde vemos esto? Miren las palabras que le dice Goliat al pueblo de Israel, versículo 8. Y aquí vamos a ir entendiendo el porqué de la batalla. Versículo 8. Goliat era un invasor que quería traer división, o sea, separarlos de la verdad. ¿Qué le recalca Goliat al pueblo de Israel? Miren el versículo 8. ¿No soy yo el filisteo y vosotros cómo? ¿Los siervos de quién? De Saúl. Esas fueron las palabras de Goliat. Goliat lo que quería era separarlos de la verdad.
¿Y cuál era la verdad que Goliat estaba buscando que olvidaran durante 40 días? Se la voy a leer. Está en Deuteronomios capítulo 7. Goliat estaba buscando separar al pueblo de la verdad. No estaba buscando que se pelearan entre ellos. El invasor que traía división estaba buscando separarlos de la verdad. ¿Y de cuál verdad Goliat quería separarlos? Miren lo que dice Deuteronomio 7 en el versículo 6. Porque tú eres como pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros eres el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que más, que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Porque una de las cosas que Goliat estaba buscando era que el pueblo fuera separado de la verdad, que era el pueblo que Dios había formado, que el pueblo que Dios había escogido, y les estaba metiendo una mentira en su corazón: ustedes son el pueblo de Saúl, y eso no era verdad. Más adelante vamos a ver que ellos se lo creyeron. Pero durante 40 días Goliat se propuso separar al pueblo de Dios de la verdad. ¿De cuál verdad? Que ellos eran el pueblo de Dios, ellos no eran los siervos de Saúl. Ellos no eran los siervos de Saúl, ellos eran el pueblo de Dios. Si lo traemos en nuestros tiempos, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, si mal no recuerdo, porque nosotros somos linaje escogido, pueblo santo, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Goliat lo que quería era separarlos de la verdad de quién son en Dios. Y toda persona que quiera humillarte, que quiera con sus logros, con sus éxitos, menospreciarte, lo único que quiere es separarte de la verdad de quién tú eres en Cristo Jesús. Tú no eres lo que eres porque tengas grandes cosas o porque tengas gran conocimiento. Tú y yo somos lo que somos por la gracia, por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Ahora podemos ser llamados hijos. Ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre. Somos lo que somos por gracia, por su misericordia. Y lo que somos no lo define ni lo que tenemos, ni lo que hacemos, ni lo que alcanzamos. Porque la obra de Cristo no consiste en eso. Es la locura de la cruz. Y todo aquel que quiere humillarte, que quiere hacer pensar que eres de menos, porque quizás no tienes lo que otros tienen, lo único que quiere jugar es un papel de Goliat, un invasor que quiere separarte de la verdad de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso tú no puedes permitir que nadie te humille por lo que no tienes o por lo que no sabes, porque tú eres lo que eres en Cristo Jesús, Señor nuestro, que te escogió aún antes de la fundación del mundo. Tú no eres lo que la gente dice que eres. A ti no te definen ni tus errores, ni tus pecados, ni tus caídas. A ti te define la obra del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Somos lo que somos por la gracia de Cristo. Nosotros no somos más porque tengamos más, o nos congreguemos más, o nos congreguemos menos. Todos somos lo que somos por la obra de Cristo Jesús. Por eso es tan importante que tú y yo le prestemos atención a los Goliat que vienen a nuestra vida. Gente que presume de grandeza, gente que presume de sus conocimientos y que te quiere menospreciar cuando supuestamente tú no estás a su altura. Esos son los Goliat, los invasores que te quieren separar de la verdad de Dios. Tú eres lo que eres en Cristo. Somos hijos no porque lo merezcamos, como dice Deuteronomio 6, es porque Dios nos amó y por su gracia nos rescató y por su gracia nos justificó. Eso es lo que son los Goliat. No está hablando de temores. Los Goliat son invasores que traen división, que te quieren separar de la verdad. Toda persona que venga a tu vida para hacerte olvidar el Evangelio juega el papel de Goliat. Vuelvo y te insisto en eso. Toda persona que venga a tu vida para hacerte olvidar el Evangelio, la palabra de Dios, es como un Goliat que te quiere separar de la verdad para luego tenerte esclavizado. Ese es un Goliat en la Biblia. Un invasor que trae división para separarte de la verdad, para hacerte olvidar quién tú eres en Cristo Jesús. Pero ¿por qué Goliat se aprovechó de esto?
¿Por qué Goliat le dio en el punto? No sé si usted se ha fijado que hay gente que nos conoce tan bien, que conoce cuál es nuestro punto débil, cuáles son como nuestras debilidades. Como cuando tú quieres hacer dieta y hay alguien que te ama y sabe que tú no vas a hacer dieta y te pone lo que tú quieres. Dice, no voy a hacer dieta y pum, te pone el chocolate que tú quieres. No que voy a hacer dieta, pum, la Coca-Cola fría, así como en escarcha que tú quieres. Te conoce tan bien que sabe que vas a caer. ¿Cómo Goliat sabía todo esto? ¿Cómo Goliat sabía el punto débil de ellos? Ese es el problema a veces cuando estamos alterados y enojados, que gritamos nuestras debilidades al aire y no sabemos quién nos está escuchando. Ese es el problema de cuando nos airamos, cuando dice la Biblia, y soltamos al aire todas nuestras debilidades. Goliat sabía esto, porque el mismo pueblo de Israel lo había dicho. ¿Dónde lo había dicho? Acompáñame por favor a 1 de Samuel, capítulo 8. Ahí está la clave de por qué Goliat sabía que el punto débil del pueblo era ese. Vuelvo y le insisto, cuando usted está enojado, así como andamos con el tapaboca hoy, póngase las manos para no gritarle al mundo cuáles son sus debilidades. Que cuando uno está enojado, le dice, es que ya sabes que me hace enojar tal cosa. ¿No? Ya se lo dijo a todo el mundo. Que ya te dije que eso me molesta. Ya se lo dijo a todo el mundo. Eso le pasó al pueblo de Israel. Le gritan al mundo sus debilidades. Y por eso después el mundo sabe cómo seducirlos. Tienes que tener cuidado. Cuidado con lo que gritan. Cuidado con lo que das a conocer cuando estás molesto, porque se pueden aprovechar de ti. 1 de Samuel capítulo 8. El pueblo de Israel en ese momento estaba muy molesto. ¿Y por qué estaba molesto? Porque los hijos del profeta Samuel salieron como los hijos del sacerdote Elí, dados a la corrupción, al soborno, al cohecho, salieron iguales o peores que los hijos de Elí. ¿Y qué sucede? El pueblo se cansó de eso. Y estaba tan molesto de la corrupción, estaba tan molesto de todo eso, que lo dijeron al aire. Y entonces cometieron el error de pedir rey. Y mire lo que dice el Señor, versículos del 7 al 9. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a mí, sino como a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo como a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará como el rey que reinará sobre ellos. Mire, el pueblo estaba tan molesto, estaba tan cansado de la corrupción que no supo cómo controlarla. Y fueron a decirle a Samuel, estamos cansados. Voy a parafrasearlo, estamos cansados de que Dios no haga justicia en esto y la vamos a hacer nosotros. ¿Y cuál es nuestra justicia? Queremos a alguien diferente a ellos. Queremos rey para que haga justicia. Versículo 19 al 22. Y Samuel le dijo, miren, no cometan ese error, les va a ir mal, les va a ir peor. Les va a ir peor que con mis hijos. Y dijo el pueblo, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Estamos tan enojados que lo gritamos al aire. Estamos cansados de la corrupción, estamos cansados del soborno, que nos olvidamos de Dios y vamos a resolverlo esto. ¿Cómo? Como siendo como todos los demás. Versículo 20. Y nosotros seremos también, mire qué problema, como todas las naciones, y nuestro rey, ¿qué sucede? Nos gobernará y estará delante de nosotros. Y aquí está el punto clave. ¿Y qué más? A nuestras guerras. Estaban tan enojados que le gritaron al mundo diciéndole, nos olvidamos de Dios y vamos a ver a Saúl como nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto? Y con esto vamos terminando. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. En ese tiempo, hablando de Ezequías.
Segunda de Crónicas, capítulo 32. ¿Por qué le digo que el pueblo de Israel vio a Saúl como su Dios? Segunda de Crónicas 32, versículo 8. En una batalla, Ezequías le dice al pueblo de Israel: con él está el brazo de carne, o sea, un ejército. Mas con nosotros, sígalo conmigo, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos y pelear como nuestras batallas. ¿Quién era el que iba a pelear las batallas de Israel? Dios. ¿Quién nos iba a ayudar? Dios. En ese momento, y vuelvo e insisto, el pueblo de Israel, cansado de la corrupción de los hijos de Elí y luego de los hijos de Samuel, deciden apartar a Dios. Miren, no cometas el error. Dios no tiene la culpa de lo que haga la gente. Y eso fue lo que pasó en ese momento. El pueblo culpó a Dios, por decirlo, porque lo que los hijos de Elí y los hijos de Samuel habían hecho. Miren, la Biblia enseña que Dios nos ha dado libre albedrío. Cada quien decide. Ojalá todos decidiéramos por el bien, ojalá todos decidiéramos por Cristo, pero no es así. Y el grave error que cometemos como creyentes es hacer culpable a Dios por algo que Él no ha hecho. Y el pueblo de Israel en ese momento decidió hacer a Dios a un lado y nombrar a Saúl a su Dios. ¿Por qué? Porque si era Dios quien peleaba sus batallas, si era Dios quien peleaba por ellos, el versículo 20 del capítulo 8 de Samuel dice: no, ya no queremos que Dios haga eso, queremos que lo haga nuestro Saúl. Y todo lo que se grita al aire, alguien lo escucha. Para ese tiempo los filisteos estaban ahí. Todo lo que se grita al aire, alguien lo escucha. Por eso vemos a un Goliat que se estaba aprovechando de una enseñanza que ellos habían abandonado. Ya para ir concluyendo y el colorín colorado de esto, mire, nunca se olvide de lo que Dios te ha dado. Olvidarse de las promesas de Dios, olvidarse de las enseñanzas de Dios, trae problemas graves como en ese momento. Que aparezcan las personas como Goliat, que se van a aprovechar de tus debilidades, de haber olvidado la palabra del Señor, de haber gritado al aire cuáles son tus debilidades, para tratar de separarte de la verdad de Dios. Nunca olvides lo que Dios te dio. Nunca olvides la palabra que Dios escribió en la tabla de tu corazón. Nunca olvides las promesas que tú escribes en la Biblia, las que tienes en un cuadernito. Es más, si tienes la oportunidad hoy, ve a tu casa donde tú tengas y recuerda lo que has escrito por años, por meses. Vuelve a recordar las promesas del Señor. Israel las olvidó en un día y en un día decidió nombrar a un hombre como Dios. Ya no queremos al Señor, queremos que Saúl haga como Dios, que Él pelee nuestras batallas, y eso no es así. Lo gritaron tanto al aire que hubo alguien que los escuchó. Ya sé cuál es su debilidad. Se olvidaron quiénes son y quién es Dios. Ese es Goliat. Una persona que sabía que el pueblo se había olvidado quiénes eran y quién era Dios, y se aprovechó de eso. Con su grandeza, con su conocimiento y con su palabra, los vino a menospreciar. El colorín colorado de todo esto es: ¿por qué la gente va de las cuerdas a las cadenas? El primer punto: porque se olvidan quiénes son ellos y quién es Dios. Y permiten que aparezca gente que con sus delirios de grandeza, con sus logros, los menosprecien con sus palabras y te separan de la verdad de Dios. Vuelve a recordar quién tú eres en Cristo Jesús. Vuelve a recordar quién es Dios para ti. Él es tu Padre, Él es tu amigo, tu proveedor, tu alto refugio. Tú eres su hijo, como la niña de sus ojos. Porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni cualquier otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todavía no hemos llegado a la parte de ahí y nos hemos quedado en esto. Los invasores que traen división. Y no estoy hablando de pelea entre la gente, porque es división y separación. Invasores que quieren separarte de la verdad de Dios, porque quieren que olvides por completo quién es Él y quién eres tú. Ten cuidado cuando gritas tus debilidades al mundo, porque te pueden escuchar.
Ten cuidado cuando le dices a la gente, esto me molesta tanto, porque se van a aprovechar. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y solo quiero leerles 1 Pedro 9 y con eso terminamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas nosotros, no es vosotros, mas nosotros somos ¿cómo? Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. No lo olvides. No te olvides quién es Dios y quién eres tú. Si no, de lo contrario, un Goliat se va a aprovechar de ti para separarte de la verdad de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos darte las gracias. Porque ciertamente, Señor, el bien y la misericordia, Señor, nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando en nuestras debilidades gritamos al mundo nuestras falencias, nuestros errores, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, cuando caemos tan fácil en el error de cambiarte a ti por los hombres. Señor, yo te ruego, por favor, ayúdanos a recordar quién eres tú y quiénes somos nosotros para ti. Ayúdanos a recordar tu obra, Jesús. Y ayúdanos a identificar, Señor, cuando los Goliat se han metido a nuestras vidas, a nuestros trabajos, al ministerio. Señor, ayúdanos a identificar a aquellos que quieren que olvidemos, Señor, quiénes somos en ti, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Y hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, por aquellos, Señor, que en sus hogares están pasando circunstancias de hambre. Y queremos pedirte, Señor, provéeles. Y si así lo decides, utilízanos a nosotros, Señor, para poder proveer a otros, Señor. Ayúdanos a entender que nuestra abundancia de este día, Señor, es la bendición de otros, Señor. Ayúdanos a entender que muchas veces nos llevaste a escasez para que pudiéramos comprender al que vive escasez. Para que cuando fuéramos exaltados, Señor, no nos olvidáramos, como Ana, Señor, que tú eres el que engrandece y tú eres el que humilla, Señor. Por eso rogamos por aquellos que no tienen alimento, Señor. No solamente para que les proveas, sino, si te place, utilízanos para llevarles alimento. No solamente rogamos por aquellos que no tienen vestido, Señor, sino, si te place, Señor, utilízanos para llevar vestidos, Señor. Rogamos por aquellos, Señor, que lloran, para que sean consolados. Y si te place, llévanos a consolar a otros, Señor. Ayúdanos a entender que de gracia recibimos y de gracia también damos, Señor. Bendecimos esta nación, Señor, que muchos han maldecido, que muchos maldicen la nación por los errores y pecados de la gente. Pero nosotros bendecimos esta tierra, sus ríos, sus lagos, sus mares, Señor, sus bosques, aún el aire que tenemos, Señor. Te damos gracias y lo bendecimos en tu nombre. Bendecimos nuestros trabajos, aunque muchas veces muchos se han burlado de ellos, Señor, pero los colocamos delante tuyo, Señor. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a no caer en las trampas de los Goliat. Aquellos que con su grandeza, que sus conocimientos quieren menospreciarnos con sus palabras para separarnos de la verdad, Señor. Y hoy lo confesamos delante tuyo. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Señor. Y nosotros, por tu gracia, por tu misericordia, somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo apartado por ti, para anunciar tus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Somos lo que somos por gracia, por tu misericordia, Señor. Y te alabamos y te bendecimos, porque no son nuestros
logros, ni nuestros errores, ni pecados, ni iniquidades lo que nos definen. Nos define tu obra, Jesús, tu gracia, tu sacrificio, Señor. Muchísimas gracias, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, familia, entonces a estudiar 1 Samuel 17 hay una gran riqueza de la batalla de David y Goliat y todavía no hemos llegado ni siquiera a ver a David. Falta muchísimo que ver de los filisteos, de por qué Dios los utiliza en la palabra, y sí le invito a tener en cuenta eso. Los filisteos son los invasores que traen división, los que buscan separarte de la verdad. Los que traen contienda entre uno y los otros son otro tipo de pueblo. Los filisteos en la Biblia son los invasores que traen división, que buscan separarte de la verdad, de que olvides quién tú eres en Cristo Jesús. No permitas que te menosprecien por los logros, las grandezas de otros. Lo que somos, lo somos por gracia y por su misericordia. Nos estamos encontrando, primero Dios, el próximo domingo aquí por acá, y el día miércoles en los tiempos de oración, y el día jueves en los cursos de crecimiento. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde.